directamente, ¿ya? El, el tema que quedamos para hoy día es el de inmunohematología grupo sanguíneo. Les encargo, por favor, poner en silencio su micrófono. Revisen, por favor. Y entonces es necesario tomar en cuenta todo lo que ustedes ya han revisado en la parte de inmunología, ¿no? Que son las reacciones a antígeno-anticuerpo, ya que ahora vamos a ver desde el punto de vista del grupo sanguíneo para la determinación, lo que hicieron en la práctica de ayer, que mediante el método directo buscaron los antígenos, ¿no? Presentes en la membrana del glóbulo rojo, antígeno A, antígeno B, y que según a eso entonces han determinado el grupo sanguíneo. Si presenta antígeno A, grupo A; si es presenta antígeno B, grupo B; si presenta ambos antígenos, grupo AB; y si no presenta ninguno de los antígenos, entonces grupo O. Y respecto al método indirecto, buscando los anticuerpos, ¿no? La presencia de anticuerpos me permite determinar el tipo de sangre ABO, más sin embargo no me permite determinar el sistema RH. ¿Y por qué el sistema RH no? ¿Por qué? Porque el sistema RH pues no tiene anticuerpos de forma natural, sino que se producen de forma después de que ha habido un contacto con el antígeno, ¿no? La persona que es RH-D negativa no tiene automáticamente anticuerpos anti-D, solo los empieza a sintetizar, a producir una vez que ya tiene contacto con el antígeno D. Eso pasaron ayer en su clase, ¿verdad? ¿Alguien me puede corroborar? Sí, doctora. Bien. Entonces, por eso el tipaje serológico o tipaje indirecto fue desarrollado, ¿no? Solamente usando antígenos A y B, glóbulos rojos conocidos A y B, para buscar anticuerpos anti-A, anti-B. Tanto la respuesta, perdón, tanto la respuesta humoral como celular, es decir, el poder analizar la presencia de antígenos en la célula y los anticuerpos en la parte humoral requieren de un reconocimiento entre las moléculas o estructuras químicas, ¿no? De los antígenos con los anticuerpos. Las zonas del antígeno que se unen específicamente con el anticuerpo o con el receptor de un linfocito se denomina determinante antigénico. Y cada antígeno puede presentar varios determinantes antigénicos diferentes que estimulan la producción de anticuerpos y la respuesta de linfocitos T. Todo esto lo han visto en inmunología. Los determinantes antigénicos son los responsables de la especificidad de la respuesta inmunitaria. Entonces, cuando se pone en contacto un antígeno con el anticuerpo específico, reaccionan uniéndose mediante un enlace no covalente y se desencadenan una serie de procesos de la inmunidad para neutralizar o eliminar al antígeno. Normalmente esto ocurre con los microorganismos, ¿no? Las bacterias, los hongos, parásitos que pueden ingresar a nuestros tejidos y principalmente al torrente sanguíneo. La combinación del anticuerpo con el antígeno desencadena una serie de procesos capaces de eliminar entonces a la sustancia extraña. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista de las defensas contra antígenos externos. Y en este caso estamos hablando ahora de los antígenos a nivel de la membrana del glóbulo rojo. También están presentes y se comparte en los leucocitos y en otros tipos de tejidos del organismo, incluidos las plaquetas. ¿Alguien tiene el micrófono activado? La Lima Lobo lo tiene activado. Vamos a sacarla de la reunión si es que no inactiva su micrófono. ¿Lima Lobo? Entonces, estos antígenos no solamente están presentes en los eritrocitos, también se comparten
en otras células y tejidos. Existen más de 200 antígenos eritrocitarios. Hay una multiplicidad de diferentes antígenos y que están asociados a sistemas de grupos sanguíneos, ¿no? Entonces tenemos 19 sistemas, pero en la práctica solo se tipifican los que tengan importancia clínica en las transfusiones sanguíneas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que me generen respuesta inmunológica a la hora del contacto de una transfusión de sangre, esos van a tener mayor importancia y es por eso que esos van a tener que tipificarse, determinar si está o no presente, ¿no?, en la población en general, para así hacer esa diferenciación, principalmente también cuando hay personas que tienen muchas transfusiones a la vez. En los pacientes politransfundidos se necesita identificar esos otros antígenos y no solamente el ABO y el RH, porque aquí en nuestro medio normalmente para cualquier transfusión se hace la tipificación de ABO y RH, pero se conoce que en pacientes politransfundidos se requiere hacer la tipificación para los otros sistemas. Los antígenos eritrocitarios entonces A y B, su presencia o ausencia caracteriza al sistema ABO y entonces hay que tomar en cuenta para una compatibilidad sanguínea y de tejido cuando se hace trasplante, cuando se hace transfusiones de sangre, ¿no?, incluido el factor RH. Entonces, el antígeno A, B, dependen de la presencia de estos azúcares unidos a una estructura básica, ¿no?, que viene a ser la base, ¿no?, que es el antígeno H. Este antígeno H, que sería otra proteína combinada con azúcar, y de esta manera el antígeno, según si se une una glucosamina, una galactosa, vamos a tener cada uno de estos diferentes antígenos. Viéndolo desde el punto de vista de la membrana celular, entonces existen antígenos que pueden ser de características más proteicas que azúcar, en otros casos tienen más estructura de azúcar que de proteína. Por lo general, las proteínas son más inmunogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que generan una respuesta inmunológica más agresiva, más rápida, y es por eso que también son generalmente de importancia clínica, como son el sistema ABO y también el RH. Los antígenos eritrocitarios del sistema ABO fueron descubiertos en 1900 por Karl Steiner. Tiene premio Nobel por este descubrimiento. Hasta entonces toda la sangre se había considerado igual en todas las personas y no se entendía las consecuencias que ocurrían en ciertos procesos de transfusión, aquellos procesos de transfusión iniciales que se llevaron a cabo por personas que necesitaban de sangre, y entonces se hacía la transfusión, pero no todos los casos daban resultado positivo, ¿no? Es decir, no se salvaba la vida, sino más bien iba en contra. Entonces, ahí se empezó a notar que había una diferencia entre los diferentes tipos de sangre. Y entonces se empezó a hacer estudio también de las características hereditarias de los grupos sanguíneos. De hecho, hoy en día se utiliza como prueba de paternidad de descarte, ¿no? Ya que si un niño tiene un diferente grupo sanguíneo al de los padres, ya desde ahí se sospecha de que el niño no tenga relación, ya sea con la madre o el padre. Y entonces muchas veces se descubre también este tipo de situaciones ante situaciones o casos de trasplantes de órganos, cuando el niño necesita algún tipo de transfusión de sangre o una donación de órganos. Entonces ahí se determina que resulta que el padre no es el padre, o la madre también en algún caso cuando ha habido un cambio en maternidad de bebés. Entonces, para la medicina forense y estudios antropológicos es muy útil el uso y la determinación de grupos sanguíneos.
En la medicina transfusional, entonces, los antígenos ABO son los que se determinan por una situación de que son altamente inmunogénicos. Producen una respuesta inmunológica inmediata y, y de ahí su importancia. El sistema RH es un poco menor su respuesta, pero también a la larga genera problemas si es que no hay una compatibilidad al momento de una transfusión, va a producir anticuerpos anti-D y posteriormente en una siguiente transfusión ya va a ser un problema cuando ya hay la presencia de anticuerpos anti-D. Entonces, estos diferentes azúcares que vienen unidos gracias a estas enzimas, ¿no? Llegan a unirse a la estructura H, que es la fucosa, y viene la galactosa o la N-acetilgalactosamina, la que viene a unirse según sea antígeno A o antígeno B. El fenotipo Bombay. Ayer algo se mencionó sobre el fenotipo Bombay. No, doctora. Este fenotipo Bombay se trata de personas que no tienen el antígeno A, B, tampoco la estructura básica, el antígeno H. Y por consecuencia hay una alteración en el cromosoma 19 para la síntesis de esta enzima y es por eso que no va a haber ni la estructura del antígeno H. Entonces, un paciente con fenotipo Bombay significa que no tiene ese antígeno ni la estructura básica H y por lo tanto para una transfusión de sangre necesitamos otro paciente donante con fenotipo Bombay, es decir, que tampoco tenga el antígeno H, pero si lo llega a tener, o sea, porque es grupo O, le va a producir respuesta por anticuerpos anti-H, ¿no? Entonces, estos pacientes con fenotipo Bombay representan casos especiales en los cuales decíamos que era necesario hacer una transfusión autóloga, ¿no? Es decir, el mismo donante es el mismo que va a recibir la sangre. Entonces, acá vemos como la estructura de la fucosa, que es la base, ¿no? Este anillo de color guindo representado, a la cual se unen ya sea la estructura del azúcar N-acetil galactosamina o la galactosa. Y según a eso está el grupo sanguíneo. En el caso del Bombay no tiene ni la estructura H, es decir, no tiene la fucosa y por eso es que es carente de toda estructura del sistema ABO. Los anticuerpos entonces pueden ser anti-B de forma natural y también en algún caso, si fuera un fenotipo Bombay, tendríamos anticuerpos anti-estructura H o anti-H. Entonces tenemos los diferentes grupos sanguíneos. Este es el fenotipo, ¿no? Lo que podemos nosotros determinar en laboratorio. Este es su genotipo, ¿no? Que puede ser homocigoto, que tenga ambos genes del padre y de la madre haya heredado ambos con el antígeno A, o puede ser heterocigoto, que proviene del grupo O, del padre o la madre, y el otro que proviene del padre o la madre. Pero al ser genes dominantes, sí se va a sintetizar o se va a producir la estructura para el antígeno A y va a tener anticuerpos anti-B. En el genotipo del B también puede ser así, homocigoto o heterocigoto, pero al ser un gen dominante se va a sintetizar la estructura del antígeno B y por lo tanto va a tener anticuerpos para los antígenos que no posee, es decir, anticuerpos anti-A. En el grupo AB va a tener del padre o de la madre A, del padre o de la madre el B, y entonces va a tener ambos genes para poder sintetizar el antígeno A, antígeno B, y al tener ambos antígenos, entonces no puede tener anticuerpos, ¿no? Porque no podría tener anticuerpos para los mismos antígenos que tiene
al ser grupo AB. Y el grupo O, que sería la ausencia del antígeno A y ausencia del antígeno B, pero con presencia de la estructura H, y ese sería el grupo O. Entonces, en este caso, no tiene ningún antígeno y va a tener anticuerpos para ambos antígenos. Estos anticuerpos son anticuerpos naturales que forman parte del sistema inmunológico y circulan en toda la sangre. Estos anticuerpos son glucoproteínas secretadas por las células plasmáticas que reciben de forma colectiva, ¿no? Las inmunoglobulinas se las denomina, y su abreviatura es IG. Entonces, siempre que las mencionemos es IG anticuerpo o inmunoglobulina anti-IgA o IgG, IgM, ¿no? Son los diferentes tipos de inmunoglobulinas. La especificidad de estas proteínas ante los diferentes antígenos es semejante a la unión entre enzima y su sustrato. Están estrechamente ligados, ¿no? A nivel molecular. Los anticuerpos circulan en la sangre y penetran en los fluidos corporales, donde se unen de forma específica entre el antígeno y su anticuerpo. Eso sería del sistema ABO. Y ahora hablando de otro sistema que también tiene importancia clínica, que sería el sistema RH. El sistema RH tiene muchos más antígenos todavía, 45 antígenos, pero de los cuales con mayor frecuencia se determinan estos que tenemos acá, que son el D, el C, el E, tanto en denominación de mayúscula y minúscula. Entonces, el D chiquita en realidad se lo determina como la ausencia del antígeno D. Entonces, en realidad serían 5, que son el D grande o T mayúscula, C grande, E grande y C chiquita y E chiquita. Vuelvo a insistir, el D chiquita no existe, sino que es la representación de la ausencia del antígeno D. Los anticuerpos de estos distintos antígenos del RH aparecen después de exponerse en un individuo que es RH negativo. Antes de eso, esa persona RH negativa no tiene anticuerpos anti-D. Los eritrocitos del RH-D positivo son anticuerpos, entonces, contra el antígeno D, son anticuerpos irregulares. Existen variantes del antígeno D en el caso del RH que pueden ser de tipo cualitativa o cuantitativa, que puede ser por una diferencia en cuanto a al tipo de estructura química de la molécula del antígeno D, y eso sería cualitativo. Entonces vamos a tener un D parcial, que viene a ser que el antígeno D tiene ciertas modificaciones en su estructura, y también puede ser alteraciones o variantes cuantitativas, que sería el llamado antígeno D débil. ¿Qué significa esto? Que está débilmente expresado, no hay mucha cantidad del antígeno D y está distribuido alrededor del glóbulo rojo. Entonces no tiene mucha expresión, mucha cantidad del antígeno D en la membrana del glóbulo rojo. En ambos casos, si yo utilizo el anti-D que han usado ustedes en el laboratorio, en la práctica, en ambos casos usted puede determinar como que fuera RH-D negativo, ¿no? Porque no va a haber reacción. Pero sin embargo, debo descartar que haya una variante de tipo cuantitativa que esté débilmente expresado el antígeno D. Y para eso se hace un procedimiento un poco más largo utilizando el suero de Coombs. Pero eso les voy a explicar más adelante cuando ya lleven la técnica del Coombs directo, indirecto, que lo van a avanzar en laboratorio en la siguiente clase. Entonces, el D débil es necesario confirmar que realmente es RH-D negativo y que no sea que débilmente esté expresado el antígeno D. Ahora, hay otra variante mucho más grave, que es el RH nulo, que es muy raro porque significa que no tiene ninguna estructura del antígeno D.
del antígeno RH, perdón. Y entonces por ese motivo es que los pacientes de este tipo de sangre, incluso le denominan la sangre dorada, ustedes pueden ver artículos de esto, donde los pacientes pues se los cataloga como que fuera RH negativo porque no va a haber reacción con el antígeno D y sin embargo va a haber una respuesta con cualquier grupo sanguíneo que contenga esta estructura RH. Entonces va a haber respuesta inmunológica contra los diferentes tipos de donantes. Entonces por eso también en este caso se necesita sangre autóloga, ¿no? Del mismo donante, que se reciba su sangre al mismo, que se transfunda al mismo receptor, porque va a haber reacción con cualquier otro tipo de donante, a no ser que encontremos otra persona con RH nulo, que no tenga la estructura RH. Entonces, viendo en cuanto a estructura química, hay una variación en cuanto a estas partes de la estructura antigénica que tenemos hacia afuera, ¿no? De forma exofacial, que salen hacia afuera, y entonces hay una variación entre los diferentes pacientes y puede generar que se lo reconozca como D negativo, siendo que en realidad está presente el antígeno D, pero de manera pues diferente, ¿no? Es decir, su estructura no es como la del comúnmente de todos los pacientes que son D positivos. Y la variante de tipo cuantitativa, que es porque el antígeno D está presente, pero de manera escasa alrededor de la membrana del glóbulo rojo. Entonces, los sujetos RH negativos que producen anticuerpos anti-D posteriormente a una transfusión, ¿no? Porque han recibido sangre D positiva o porque en caso de una emergencia, ¿no? Porque si un paciente está en un estado crítico y necesita sangre, está priorizándose en ese caso la vida del paciente y hay que hacerle transfusión, aunque no tengamos eritrocitos D negativos, y se hace transfusión de RHD positivo. Comúnmente eso no debería suceder, pero si se trata de poner en una balanza y salvar la vida del paciente, entonces sí se podría tomar esa decisión de hacer una transfusión con sangre RH positiva. De ahí surge las personas que tienen anticuerpos anti-D. Tenemos otro 20% de pacientes que recibieron transfusión con plaquetas provenientes de D positivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar concentrado de plaquetas que sean de pacientes D negativos. Lo que normalmente en el banco de sangre tenemos es D positivo. 10% de casos de pacientes que han tenido hijos D positivo y ABO compatibles. Entonces, por el embarazo, también pueden haber mujeres que tengan anticuerpos anti-D porque tuvieron un bebé D positivo que tuvo la genética del papá. Entonces, la paciente D negativa empieza a producir anticuerpos anti-D para los eritrocitos del bebé. Entonces, es otra forma también de aloinmunizarse y producir esos anticuerpos. Los otros sistemas de antígenos eritrocitarios que no son solamente el ABO y el RH, tenemos el sistema KIT, que sus abreviaturas son FI, FY, y que hay subtipos A y B, que puede ser que presente el subtipo A y el subtipo B, ambos positivos, o que no tenga uno de ellos también, o que ambos sean ausentes, ¿no? El A y el B para el DAF. Hay otros, como es el sistema KIT, y su abreviatura es JK, y también tenemos que puede estar presente el subtipo A, subtipo B, el sistema MNS con cada uno de sus antígenos, el sistema P, P1, P2, el sistema Diego, igual subtipo A, subtipo B, y así otros sistemas que son menos
conocidos o que nos representan tanto riesgo a la hora de una transfusión y por eso no se los llega a determinar. Pero comúnmente son estos, ¿no? Los que sí se determinan. El sistema RH, los 5 antígenos, Luteran, el EUA, el EUB, el KEL, el Lewis, Duffy, Kit, Diego y estos otros últimos ya de menor importancia, dependiendo qué tipo de estudios se está realizando, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionamos los anticuerpos con un significado clínico de potencial de riesgo a la hora de una transfusión porque puede haber incompatibilidad, porque producen anticuerpos anti ese antígeno. Entonces tenemos el KEL, DAFI, sistema SS, Diego, entre los más peligrosos a la hora de una transfusión. De haber una incompatibilidad, de haber una diferencia entre el donante y el receptor, puede generarme esa respuesta inmunológica. En cambio, estos otros que tienen un significado clínico menor, que son el Lewis, el MN, el sistema P y Cartwright, y también otros que tienen aún todavía cuestionamiento, bastantes dudas sobre su importancia clínica, que son el Chido, Rogers, York y otros. Pero estos no dejan de tener importancia desde el punto de vista genético y además también porque en algún caso estas moléculas químicas que están presentes en los glóbulos rojos incluso llegan a tener algún tipo de función biológica en lo que es transporte de ciertas moléculas, transporte de iones incluso entre el medio exterior y el medio interior del glóbulo rojo. Por eso es que se lo han llegado a estudiar, ¿no? Entonces, de ahí es que se los estudió. Pero en cuanto a transfusiones hablando, sería primera línea estos de arriba y luego en grado de importancia vendría el segundo grupo. Entonces, las reacciones para detectar los anticuerpos, ustedes han visto en inmunología, ¿no? Había técnicas de precipitación, de aglutinación, de neutralización, de opsonización. Se utilizan estas técnicas para poder determinar que sí hay o no hay presencia de antígenos o de anticuerpos. Para eso nos sirven estas técnicas. Por ejemplo, en la técnica de precipitación, cuando se une el antígeno-anticuerpo porque están presentes, entonces, mientras ambos son solubles, al unirse ambos, forman un agregado que es insoluble y ese precipita. Entonces, la visualización de la reacción positiva se observa mediante ese precipitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utiliza esta técnica para los componentes del sistema complemento, el C3, el C4. Para esos nos sirven en laboratorio de análisis clínico para determinar la concentración de esos componentes del sistema, ¿no? Si se nos corta, les encargo, por favor, volvemos a ingresar por el mismo link. La técnica de aglutinación, que es muy comúnmente utilizada, que serían para los anticuerpos. Doctora, se ve. Estamos con la aglutinación, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces decíamos que la aglutinación es una de las técnicas más utilizadas en la determinación de antígenos anticuerpos, ¿no? De hecho, varios de los procedimientos en laboratorio de análisis clínico utilizamos esta técnica de aglutinación para diferentes antígenos o búsqueda de anticuerpos, donde el anticuerpo tiene la capacidad de aglutinar a los antígenos, de unirse a varios antígenos y de esa manera hacer visible la reacción. Generalmente van acompañados de
eritrocitos que se unen al antígeno o eritrocitos que están unidos a anticuerpos también, que están sensibilizados, y a eso se le conoce como hemoaglutinación, ¿no? Cuando se usa como base de la unión el glóbulo rojo. Y en este caso, para el grupo ABO, precisamente la presencia del antígeno en los eritrocitos es lo que nos permite visualizar la reacción positiva con los antisueros comerciales que utilizamos en laboratorio. Lo que ustedes tenían en su reactivo eran antisueros, anticuerpos, que se unían a los antígenos de los glóbulos rojos. La neutralización, que viene a ser una vez que se une el antígeno con el anticuerpo, neutraliza o bloquea, ¿no? Para que ese antígeno no sea reconocido por la célula que lo va a destruir y de esa manera neutraliza la reacción entre antígeno y anticuerpo para que la célula no se active. La opsonización, que es producida por anticuerpos especiales llamadas opsoninas, y que estas al fijarse al antígeno logran que la célula fagocitaria, en este caso una célula macrófago o un natural killer, va a ir y lo va a destruir al antígeno porque se ha sensibilizado al unirse con el anticuerpo. Entonces, esta unión antígeno-anticuerpo hace que nuestro sistema de defensas venga y destruya al agente agresor o al antígeno, que en este caso puede ser un virus o puede ser algún otro tipo de microorganismo. Entonces, las determinaciones a nivel de las transfusiones que se hacen, hay que tomar en cuenta según el grupo sanguíneo del receptor, si es o no es compatible en cuanto al tipo de plasma o tipo de glóbulos rojos que puede recibir de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo transfundir glóbulos rojos que transfundir plasma. ¿Por qué? Porque si voy a transfundir es plasma, tengo que pensar en qué anticuerpos van a ir en ese plasma, porque en el plasma tenemos anticuerpos. En cambio, si hago transfusión de eritrocitos, tengo que pensar en los antígenos presentes en los glóbulos rojos. Entonces, dependiendo de si voy a transfundir plasma o glóbulos rojos, va a haber una diferencia en cuanto a la compatibilidad. Si mi receptor, la persona que necesita sangre, es grupo A, en plasma puede recibir primeramente siempre el isogrupo, el mismo grupo de sangre tipo A, pero también puede recibir grupo AB. ¿Y por qué? Porque si se recuerdan, el grupo AB no tiene anticuerpos ni anti-A, tampoco tiene anti-B. Entonces, al no tener anticuerpos de ninguno de los que podrían afectar a este receptor, es compatible, ¿sí? El AB en plasma es compatible. Pero si yo le pongo glóbulos rojos AB, ahí sí que no sería compatible. Ahí más bien me va a provocar la muerte del paciente receptor grupo A. Entonces, en eritrocitos, fíjense que es muy diferente. Primeramente, se debe optar por el isogrupo, el grupo A, y por otro, secundario, que puede ser uno que no tenga ningún antígeno. En eritrocitos, ¿cuál es el que no tiene ningún antígeno? El grupo O. Entonces, se nota la diferencia. Cuando hablo de transfusión de glóbulos rojos, debo pensar en qué antígenos tiene la sangre del donador. Y cuando hablo de una transfusión de plasma o de cualquier componente que tenga plasma, debo pensar en los anticuerpos que tiene el donante. ¿Hasta ahí se entiende? Doctora, Jóvenes, ¿sí? y en el caso de que, digamos, la persona que necesita sangre tiene que ocupar sangre, o sea, plasma y eritrocito, sería solamente del mismo tipo de sangre, ¿no? ¿O no? ¿O se podría otra opción? Si no le vamos a colocar isogrupo, es decir, su mismo tipo de sangre, si soy receptor A, deberían ponerme sí o sí grupo A.
Si es grupo A no hay problema, ¿no? Porque tenga plasma y eritrocitos. Pero si fuera que me van a poner un diferente grupo a mi mismo grupo sanguíneo, entonces ahí hay que pensar si esos eritrocitos tienen plasma o si es plaquetas que van a tener plasma. Entonces, mucho depende de eso, que si es el isogrupo no va a haber ningún tipo de incompatibilidad, pero si es que tiene otro tipo de sangre y no disponemos en la unidad transfusional del mismo tipo de sangre del receptor, entonces tengo que pensar si ese componente sanguíneo tiene plasma. Y si tiene plasma, entonces ese plasma puede los anticuerpos reaccionar con el receptor. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hablamos de las plaquetas están en un sobrenadante líquido que es el plasma. O sea, ahí no solamente podemos pensar en los antígenos que se comparten entre eritrocitos y plaquetas, también tengo que pensar en la presencia de los anticuerpos del plasma que están presentes en el concentrado de plaquetas o en el crioprecipitado o en el plasma. Entonces, de preferencia sería lo ideal, ¿no? Que siempre uno reciba el mismo tipo de sangre. Pero si no hay en la unidad transfusional, no hay disponible el mismo tipo de sangre y vamos a recurrir a una segunda opción, entonces es ahí donde ya tengo que pensar que no haya ningún componente, ya sea anticuerpo o antígeno, que pueda haber reacción con mi receptor. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Para el grupo B, lo mismo, ¿no? Primero isogrupo, sea plasma o eritrocitos, primero es isogrupo, el mismo tipo de sangre. Ya si hablamos de plasma, igual es compatible con el AB. ¿Por qué? Porque el AB no tiene anticuerpos anti-A, tampoco tiene anticuerpos anti-B. Pero en caso de glóbulos rojos, tiene que ser un tipo de sangre que no tenga antígenos. Entonces ahí en este caso sería grupo O. Y si hablamos de un receptor grupo O, fíjense que en cuanto a plasma, puede recibir de todos los diferentes donadores. ¿Por qué? Porque al no tener antígenos este receptor, no le va a afectar que tengan anticuerpos o no tengan, ¿sí? Pero en el caso de eritrocitos, tiene que ser exactamente el mismo tipo de sangre, grupo A, porque si le ponemos AB o AB, cualquiera de esos va a tener antígenos y va a hacer reacción con su sangre del receptor. ¿Se entiende? En cambio, si el receptor es AB, ¿qué necesita en cuanto a plasma? Sí o sí tiene que ser isogrupo. ¿Por qué? Porque este no tiene ningún tipo de anticuerpos. Porque si yo le pongo un A o un B, esos van a tener anticuerpos anti-A o anticuerpos anti-B y van a hacer reacción con sus eritrocitos del receptor AB. Y en cuanto a eritrocitos, este AB, al no tener anticuerpos, este AB puede fácilmente recibir diferentes tipos de eritrocitos de los diferentes donadores. Y en cuanto a las plaquetas, como decíamos, en la primera elección hay que tomar en cuenta, ¿no? Según según el plasma, ¿qué contiene el plasma? Anticuerpos. Entonces, si ustedes comparan esta tabla, ¿no? Es muy parecida a esta otra, donde también es plasma. Pero también tiene que verse la parte de los antígenos, que las plaquetas comparten antígenos con los eritrocitos. Entonces, tiene que haber compatibilidad tanto de antígenos como de anticuerpos. Entonces, ya la segunda elección es optativo, pero menos recomendable, porque ya aquí puede haber algún tipo de respuesta inmunológica entre antígenos y anticuerpos. Entonces, debido a que las plaquetas expresan los mismos antígenos A y B que los glóbulos rojos, es mejor usar plaquetas tomando en cuenta la compatibilidad de anticuerpos anti-A, anti-B que se producen de forma natural en el receptor. Entonces, el grupo A
sabemos que tiene antígenos A. El grupo B tiene antígenos B. El grupo AB tiene ambos antígenos y el grupo O que no tiene antígeno. Y sin embargo, en plasma tenemos anticuerpos anti-B, es decir, anticuerpos para los antígenos que no tiene este grupo, tiene anticuerpos para los antígenos que no tiene este grupo, anti-A, y este otro que tiene ambos antígenos no puede tener anticuerpos, y en cambio el grupo O va a tener ambos anticuerpos anti-A, anti-B porque no tiene los antígenos. Entonces estos son los antisueros que ustedes ayer trabajaron, ¿no? El anti-A, anti-B, anti-D, que son anticuerpos producidos en laboratorio, muchas veces extraídos desde células eh, a partir de animales, ¿no? Donde se ha generado la síntesis de proteínas anticuerpos. Entonces, si la sangre aglutina cuando se agregan células B a la muestra, el tipo de sangre es tipo A. ¿Por qué? Porque si el receptor es el que está recibiendo los eritrocitos grupo B, entonces significa que tiene anticuerpos anti-B y por lo tanto, si tiene anticuerpos anti-B es grupo A. Al revés, si yo agrego células A, estamos hablando del tipaje serológico, ¿no? Si yo agrego células A conocidas, entonces el tipo de sangre es tipo B. ¿Por qué? Porque el tipo B tiene anticuerpos anti-A, por eso hubo reacción con las células A. Eso es en el método de investigación de anticuerpos, en el método indirecto o método serológico de grupo sanguíneo ABO. En cambio, si la sangre, al agregar ambos tipos de sangre, las células A y las células B, y reacciona con ambas muestras, significa que es grupo O. ¿Por qué? Porque este grupo O tiene anticuerpos anti-A y tiene anticuerpos anti-B, por eso hubo reacción con ambas células, las células A y las células B. La falta de aglutinación con ambas células significa que es grupo AB. ¿Por qué? Porque este no tiene anticuerpos y por eso no hubo reacción ni con las células A, tampoco con las células B. Eso en la determinación inversa. Entonces, en la determinación inversa o sérica, ¿no? Serológica, ¿qué es lo que se busca? La presencia o ausencia de anticuerpos. Y según a eso se interpreta qué grupo sanguíneo es, ¿no? Y en cambio, si es el método directo, que se utilizan anticuerpos para ver la presencia de antígenos en los eritrocitos. En la prueba inversa se utiliza el plasma del paciente desconocido y se enfrenta a células A, células B, y según a eso se interpreta. ¿Existe alguna duda sobre esta interpretación que hicieron ayer en la práctica? ¿Preguntas? Doctora, la inversa se busca los anticuerpos y la directa se busca los antígenos. ¿Es así? Nuevamente, no lo escuché bien. En la inversa se buscan lo que son los anticuerpos y en la directa se buscan los antígenos. Exacto. En la directa, ¿qué voy a necesitar principalmente? Los eritrocitos de mi paciente desconocido, el que no sé qué grupo es. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos sangre con EDTA y enfrentamos a los antisueros anti-A, anti-B, anti-D, ¿no? Para lo que es el grupo sanguíneo. Y según con cuáles anticuerpos reaccione, voy a decir, tiene antígeno A, tiene antígeno B o tiene antígeno D. Pero en la prueba serológica solamente puedo determinar el grupo sanguíneo AB o no puedo determinar el RH porque ya dijimos que no hay anticuerpos anti-D de forma natural. Entonces, ahí en caso de la inversa, uso células conocidas A, células conocidas B, y si hubo reacción con el plasma suero de mi paciente, según a eso voy a decir A tiene anticuerpos anti-A o tiene anticuerpos anti-B, y según la presencia de cada anticuerpo, voy a decir, es un paciente grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O, ¿no?
que es lo que estamos viendo acá en la reacción. Por ejemplo, el grupo AB en el método inverso con suero plasma, enfrentando a estas células, no va a haber reacción. ¿Por qué? Porque el AB no tiene anticuerpos anti-A, anti-B. Entonces no va a haber reacción. Pero sin embargo, con el anti-A y el anti-B, va a haber reacción con ambos. ¿Por qué? Porque este tiene antígeno A y tiene antígeno B. Entonces va a reaccionar con ambos anticuerpos. ¿Se entiende? Algo que les recomiendo siempre es que no nos aprendamos estas tablas de memoria. Nosotros tenemos que hacer la interpretación de qué reaccionó con qué reaccionó. Siempre pensemos que en el método directo lo que reaccionan son los antígenos de mi paciente con el antisuero comercial del reactivo. En el método inverso, en cambio, o método indirecto, lo que se determina es la presencia o ausencia de anticuerpos en mi paciente haciendo reaccionar con células conocidas A y B. ¿Entiende? Entonces, mientras que en la prueba inversa busco anticuerpos y según a eso interpreto qué grupo sanguíneo es, en el método directo determino la presencia o ausencia de antígenos para ver interpretación de qué grupo sanguíneo es. ¿Quedó claro? Entonces, este sería el método directo que vemos en esta placa, ¿no? Donde voy a enfrentar a los antisueros comerciales que tienen un color. ¿Para qué nos sirve este color? Porque así nos ayuda a identificar con qué antisuero estoy trabajando. Porque si todos fueran cristalinos sin ninguna coloración, podría yo confundir y no saber si aquí agregué anti-A o anti-B o anti-D. Entonces, por eso tiene un color azul, amarillo y transparente para el anti-D, ¿ya? Y este otro que sería el autocontrol cuando tenemos pacientes que puedan tener autoanticuerpos. Para eso sirve el cuarto posible. Pero normalmente, ¿cómo se tipifica? Es usando anti-A, anti-B y anti-D. El anti-B entonces es generalmente de color amarillo, el anti-A es de color azul o celeste y el anti-D generalmente es transparente. Esto nos ayuda a distinguir cuando voy a hacer la mezcla con la sangre. La prueba directa, entonces con los glóbulos rojos y los antisueros, y la prueba inversa usando el suero del paciente con células conocidas. ¿Cuál es la diferencia acá? Que también podría yo tener células A subtipo 1 o subtipo 2, porque la población en general, la mayoría son de tipo A1, es una estructura del antígeno A, y hay otra población más pequeña que tiene subtipo A2. Y las células B, que son en general todas el común, tipo B, o células O, que con la cual no debería haber reacción para nada. Esto me sirve de control. Cuando yo utilizo células O, no debería reaccionar con ninguno de los sueros. ¿Por qué? Porque el grupo O son células que no tienen antígeno, ¿verdad? Pues no tendría que haber reacción y por eso aquí todos dan negativo. Y esta es su interpretación. ¿Qué grupo sanguíneo es? Repasando, entonces con los antisueros, ¿no? Anti-A, anti-B, anti-AB y que sería este el autocontrol, donde no debería haber reacción, todos son sin reacción, y esto usando células, ¿no? Conocidas, A1, A2, B y O, que igual con el O me sirve para controlar de que no debería haber reacción con ningún suero. Hay algo que también es importante, es que estas dos pruebas, tanto la directa como la indirecta, deben ser con un resultado igual en ambos casos.
Porque si aquí me dices grupo A y aquí me dices grupo B, estamos mal. Entonces, el suero o los eritrocitos no corresponden a mi paciente, ha habido confusión de muestras o hay algún otro tipo de reacción que está ocurriendo, pero algo está fallando. Pues tiene que haber una exacta, ¿no? Relación entre lo que determina el sistema directo, el método directo, con el método indirecto. Si hay una discordancia o una discrepancia, puede ser porque, por ejemplo, en algunos raros casos hay una reacción con los colorantes, ¿no? Con algún componente de los reactivos, podría ser, o que haya también la presencia de autoanticuerpos, y en esos casos hay que hacer lavado de glóbulos rojos, porque los autoanticuerpos son anticuerpos que reaccionan contra sus propios eritrocitos, contra sus propios antígenos. Entonces hay que hacer un descarte de eso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente AB positivo, es decir, aglutinó con los 3 antisueros, normalmente eso se confirma lavando los glóbulos rojos para asegurarnos de que no hay una autoaglutinación, es decir, autoanticuerpos que están aglutinando a todos sus glóbulos rojos. En el caso del tipaje serológico, podría deberse a que ha habido hemólisis, ¿no? Y no se está viendo la aglutinación, o ha habido algún tipo de error en el procedimiento, ¿no? O mezclé el plasma, el plasma es de otro paciente y no es del mismo paciente de los glóbulos rojos. Entonces, tiene que haber siempre esa corroborar el resultado del tipaje por método directo con el tipaje por el método inverso. Por eso se hacen ambas determinaciones en los bancos de sangre. Entonces aquí vemos el grupo O negativo que no reaccionó con ninguno de los antisueros. El A positivo que reaccionó con el anti-A, no reaccionó con el anti-B, y aquí reaccionó con el anti-D, por lo tanto es ARHD positivo. Este otro es BRHD positivo porque reaccionó con el antisuero anti-B, sus eritrocitos, y también con el antisuero anti-D, donde ahí viene su interpretación. Y si hablamos del RH en cuanto a la herencia, ¿no? Si el padre es positivo y la madre es positiva, muchas veces dicen, ¿cómo van a tener un hijo negativo? Pueden tener un hijo negativo si ambos son heterocigotos para la síntesis del antígeno D. Fíjense que este padre viene de un padre o madre positivo o un padre y madre negativo, ¿no? Por eso es un heterocigoto. Lo mismo la madre, es un heterocigoto. Entonces, al ser una mezcla de presencia de antígeno D y ausencia de antígeno D, entonces esa ausencia del antígeno D pueden heredar en algún hijo que me va a dar al final RHD negativo, ¿no? Porque el gen dominante es para la presencia del antígeno D. Entonces, basta que esté un gen del D, me va a dar como resultado positivo. Voy a decir, este paciente positivo, 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 pero este es negativo, porque está homocigoto, ¿no? Para los genes de la no síntesis del antígeno D. Entonces, este paciente, o madre y padre que son positivos, pueden dar un hijo negativo de esa forma. Cuando son ambos heterocigotos, una mezcla de presencia de antígeno D y ausencia de antígeno D, según de qué padres vinieron estos genes. La importancia de estos pacientes D positivos que se requiere confirmar si realmente tienen o no tienen el antígeno es porque si yo le transfundo sangre de un paciente que lo tipifico como RHD negativo y sin embargo era un RHD parcial o era un RHD débil, ¿no? Entonces, la presencia de ese antígeno, si es donante, cuando le llegue al receptor va a haber respuesta de producción de anticuerpos anti-D. Entonces, tengo que asegurarme que mi donante no tenga para nada el antígeno D.
¿no? Es la única forma de evitar esa producción de anticuerpos anti-D. La determinación del grupo sanguíneo es especialmente importante durante el embarazo, porque las mujeres D negativa van a producir anticuerpos anti-D si el papá de su bebé es RHD positivo y el bebé viene con ese antígeno D. Si el padre tiene antígeno D, entonces la madre va a tener que recibir un tratamiento donde va a recibir inmunoglobulinas anti-D antes de tomar contacto con la sangre del feto o del recién nacido cuando está en el parto, para evitar que ella, su organismo, produzca de forma normal, ¿no? Anticuerpos anti-D. O sea, evitamos que ella, su organismo, reaccione al antígeno D. ¿Cómo? Colocándole inyecciones de anticuerpos anti-D, para que esos anticuerpos de la inyección reaccionen con esos antígenos D que provienen del feto o en el momento del parto porque toman contacto con la madre. Entonces, la donación de glóbulos rojos es tomando en cuenta el tipo de sangre, sus antígenos, ¿no? Entonces, tenemos acá que el donante universal se podría considerar al grupo O porque puede donar a los diferentes receptores. Sin embargo, también a la misma vez, como decía una de sus compañeras en su pregunta, si estos glóbulos rojos tienen una cierta cantidad de plasma, en ese plasma tienen ¿qué cosa? Anticuerpos. Y esos anticuerpos anti-A, anti-B que tiene un grupo O pueden afectar a los eritrocitos del receptor. Entonces, desde ese punto de vista, lo ideal sería transfundir glóbulos rojos O, pero con lavado de glóbulos rojos. Es decir, que solamente ingresen a estos receptores glóbulos rojos sin plasma, porque de otra forma va a haber reacción con esa cantidad de anticuerpos que sí están ingresando a estos receptores. Y el receptor universal se podría considerar al grupo AB porque puede recibir de los diferentes donantes. Sin embargo, nuevamente, eh, tomando en cuenta que no haya transfusión de la parte del plasma, ¿no? Porque el plasma sí les puede afectar a sus glóbulos rojos A y B. Muchos antígenos menores que generan una respuesta inmunológica y con menor frecuencia no se detectan de forma rutinaria en el día a día, pero son necesarios detectarlos cuando son pacientes politransfundidos, ¿no? Personas que reciben muchas transfusiones, o también es importante hacer la reacción cruzada con el donante y receptor, es decir, combinar la sangre del receptor y el donante y asegurarnos de que no hay ningún tipo de reacción entre ambos tipos de sangre. Bien, aquí vamos a aguardar para que puedan hacer ustedes preguntas. El receptor universal, doctora, sería AB positivo. Receptor universal, Sí, sería AB, pero positivo o negativo. Positivo, ¿no? positivo en el caso de receptor. En el O caso negativo, en el doctora. caso de donante, tiene que ser de preferencia negativo, ¿no? Tu audio, tu micrófono. En el caso de donante, eh, hay que asegurarnos de que si voy a hacer una transfusión por una emergencia y no voy a poder asegurarme de que si realmente es negativo y demás, el receptor, entonces de preferencia debo usar glóbulos rojos O que sean sin el antígeno D. Pero en el caso del receptor puede ser positivo. ¿Por qué? Porque el positivo no va a tener ningún problema, sea que la sangre sea positiva la que va a recibir o sea negativa, ¿no? No le va a afectar.
Entonces, las pruebas de compatibilidad que se van a hacer en la práctica de laboratorio, ¿no? Pruebas pretransfusionales se llaman, donde se va a relacionar hacer reaccionar la sangre del donante con el receptor. Y si hay reacción, entonces significa que no puedo hacer la transfusión, porque eso que está pasando in vitro, en el laboratorio, en el tubo o en la placa, también va a suceder dentro de la sangre del torrente sanguíneo del receptor. Entonces, para evitar ese daño, debemos hacer estas pruebas de compatibilidad en la unidad transfusional. Entonces, previamente a toda transfusión, siempre se debe hacer esta reacción cruzada de compatibilidad. Entonces, también se les conoce como pruebas de compatibilidad sanguínea, pruebas cruzadas, pruebas pretransfusionales o en inglés cross-match, ¿no? Que es el cruce que hay entre la sangre del donante y el receptor. De esta manera nos aseguramos de que no va a haber incompatibilidad a la hora de la transfusión. Por eso también es importante tipificar la sangre tanto de la bolsa de sangre como la de los eritrocitos y plasma del que va a recibir la sangre. No es suficiente con que en un libro diga o en una bolsa diga es grupo A, es grupo B. Tengo que asegurarme que yo que voy a hacer la transfusión, tengo que volver a hacerlo ese tipaje, esa determinación. Entonces, y después hacer la prueba de cruzada entre el donante y el receptor. Esta hemocompatibilidad y los receptores se realiza mediante la prueba cruzada y evitamos así accidentes, ¿no? De respuesta de incompatibilidad. Entonces, las pruebas cruzadas incluyen el uso de todos estos reactivos que lo van a hacer en otra práctica de laboratorio con la técnica de Coombs, suero de Coombs, que es este reactivo de color verde, y también en otros medios como ser usando albúmina. La albúmina ayuda a que los eritrocitos tengan más cercanía y así haya una mejor reacción entre antígeno y anticuerpo. Entonces, hay esos medios que se van a utilizar para asegurarnos de que descartar la presencia de esta reacción entre antígeno y anticuerpo. También es importante usar los controles, que es mezclando la sangre del donante, del receptor con su propia plasma para asegurarnos de que no hay presencia de autoanticuerpos. Porque si yo no descarto la presencia de autoanticuerpos, podría ser que la reacción me esté dando positiva con todos los donantes, pero no es porque haya una reacción con los donantes, sino que en realidad su propia sangre está autoaglutinando del receptor. Entonces hay que descartar la presencia de autoanticuerpos. Y eso lo vamos a ver repasando para lo que es las pruebas pretransfusionales. Vamos a continuar repasando esto en la siguiente clase, ya porque les voy a mencionar precisamente cómo es este método de pruebas pretransfusionales, que serían la prueba cruzada mayor, prueba cruzada menor, pero esto prefiero que lo avancemos la siguiente clase de teoría para que así en su subsiguiente de laboratorio ya tengan ustedes más fresco esta información. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctora, al comienzo hablaba acerca del fenotipo Bombay, ¿cierto? Y ahora Sí. mi duda me surge que si una persona que tiene el fenotipo Bombay llega al laboratorio y se le hace una prueba rutinaria de grupo sanguíneo, si no me equivoco, el resultado va a salir como si se tratara de un grupo O, ¿verdad? Claro que la Exacto. diferencia estaría en la presencia del grupo H, pero ¿cómo, o sea, cómo yo puedo sospechar de que se trata de un fenotipo Bombay y no de un grupo O? Lamentablemente en nuestro medio no tenemos los anticuerpos anti-H, ¿no? Porque eso necesitaríamos, anticuerpos anti-H para determinar la presencia o no de la antígeno H. En el grupo O va a haber antígeno H, ¿verdad? Entonces, con el anticuerpo anti-H yo podría descartar si hay o no hay un caso de Bombay. Pero el caso de Bombay, este tipo de sangre, su frecuencia es de 1 en 300,000 pacientes. O sea, eso. Muy, pero muy baja la
frecuencia de este tipo de sangre, ¿no? En algunos países, como ser la India, tienen un poco más alto es la frecuencia de 1 en 7.600 casos, ¿sí? Entonces, es muy poco frecuente y además de que sea poco frecuente, que justo ese fenotipo Bombay necesite sangre, es todavía más, baja más todavía la probabilidad de encontrarlo, ¿me entiende? Entonces, puede darse el caso de encontrarse o de identificarse este tipo de pacientes cuando ya presentan reacciones transfusionales. Antes de eso, es muy poco probable que yo encuentre un paciente en la población. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. De nada. Lo mismo en cuanto al RH nulo, ¿no? Es que es la sangre dorada que le llaman. Es lo mismo, así. El RH nulo tiene muy baja frecuencia en la población. Entonces, es muy raro que encontremos en la población, pero de cuando se lo encuentra, necesitamos sangre autóloga. Doctora, ¿Alguien más? ¿Sí? doctora, ¿qué es lo que tiene el RH negativo a diferencia del RH positivo? Porque el RH positivo sí puede recibir RH negativo, ¿no es? Pero el Sí. RH negativo no puede recibir RH positivo. ¿Por qué? Es que el RH negativo no tiene el antígeno D. Entonces, cuando usted le pone sangre que es D positiva, va a producir anticuerpos anti-D. ¿Se entiende? Entonces, porque no tiene ese antígeno D, va a producir anticuerpos anti-D. En unas primeras transfusiones no se va a observar la respuesta inmunológica, pero para unas próximas transfusiones, cuando necesite sangre SRHD negativo, ya va a tener anticuerpos anti-D, ya va a tener anticuerpos irregulares. Entonces, ahí ya va a generarle problemas a la hora de la transfusión. Gracias, doctora. De nada. Y lo más grave es cuando es una mujer embarazada de RH negativa, ¿no? Si ya tiene anticuerpos anti-D, cuando le transfundan por un accidente, por una necesidad de otro parto, por ejemplo, entonces ahí va a tener problemas de que ya su sangre tiene anticuerpos anti-D. Entonces, idealmente es que una mujer RH negativa tenga hijos con otra persona que también es RH negativa. De ahí también que en otros países se hacen pruebas de compatibilidad entre parejas, ¿no? De que no tengan enfermedades, de que no tengan genética diferente y todo eso, porque si tenemos los
frustre principalmente a aquellos estudiantes que pues a veces se quedan en segunda instancia o el examen recuperatorio y entonces quieren dar un examen recuperatorio y ni siquiera han asistido a los laboratorios, no han presentado sus informes, entonces esas personas no van a poder dar su examen. Doctora, disculpe, hablando del formato del informe, ¿lo podemos hacer a mano, a computadora? ¿Cómo, doctora? Disculpe. Pueden hacerlo en computadora y también escrito a mano, pero lo que sí deben ajustarse es al formato. Ya, doctora, gracias, entendido. De nada. Auxiliar. ¿Sí? Doctora, el día de ayer yo le pregunté al auxiliar ese tema de que si lo podíamos hacer a computadora el informe y me dijo que era a mano. Voy a hablar con ella, no hay problema. Más que nada les exijo en primer semestre que me presenten escrito a mano porque muchas veces me han presentado como que fuera un libro, un cuestionario sencillo nada más. ¿Y todo por qué? Porque copian y pegan, ¿no? Del Google o de cualquier otro buscador la respuesta. Entonces, por eso es que les exijo mucho en el primer semestre que me respondan las preguntas escritas a mano. Pero ya en un séptimo semestre que son ustedes pues tienen que ajustarse a un formato y pues tienen que presentar lo que se les pide, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o nos despedimos? Entonces no se olviden que para la siguiente clase continuamos con la diapositiva de pruebas cruzadas, mayor y menor, para que así esa información esté pronta para ejecutarse en la subsiguiente práctica. Esta práctica del siguiente miércoles es el método de CUMS directo e indirecto, que alguien hizo una pregunta respecto a eso. El CUMS indirecto, que se le hace a la madre RHD negativa no comúnmente, o a una persona que se le están buscando anticuerpos irregulares, ¿no? Para eso nos sirve el CUMS indirecto, donde se busca en el plasma del paciente anticuerpos que puedan reaccionar, en el caso si es una madre RH negativa, que tenga anticuerpos anti-D, entonces por eso se utilizan glóbulos rojos o RH positivos de otra persona con el suero de la madre. Pero también puede ser en una persona, un donante, que tenga, que se esté buscando anticuerpos irregulares, no solamente el anti-D, también anticuerpos para los otros sistemas, ¿sí? El KEL, el DAFI, el MNS para los otros. Y en cambio, el método directo o el CUMS directo es para buscar anticuerpos, pero que están pegados o están unidos a los glóbulos rojos. Entonces, cuando hay una reacción de incompatibilidad en una transfusión, también puedo buscar no solamente en un bebé, un recién nacido que tiene problemas con la incompatibilidad con la mamá, sino también en personas que han recibido transfusión de sangre y se ha visto que hay hemólisis. Entonces, si esa persona hay una respuesta de hemólisis después de una transfusión, se está sospechando de una anemia hemolítica por consecuencia de una transfusión. Entonces, tengo que buscar anticuerpos pegados a sus hematíes, ¿no? Después de que se ha realizado esa transfusión. Entonces, para eso nos sirve el método de CUM directo, para buscar anticuerpos pegados a los hematíes, o el método de CUMS indirecto, para buscar anticuerpos en el suero o plasma para aquellos anticuerpos irregulares, ¿no? Estoy hablando del anticuerpo anti-D, anti-KEL, anti-DAFI, otros sistemas, ¿sí? Anticuerpos irregulares. En cambio, el anti-B no necesito hacer el uso del suero de CUMS.
Basta con enfrentar el antígeno y el anticuerpo, eso me va a generar una respuesta visible de aglutinación. En cambio, estos otros anticuerpos que son de tipo IgG, necesito el anticuerpo anti-inmunoglobulina, que es el suero de Coombs. Ya en la bibliografía ustedes pueden buscar también como precisamente llamada anti-inmunoglobulina humana, ¿no? Que es el suero de Coombs. Entonces, ese reactivo se va a utilizar en esta próxima clase. La técnica del Coombs indirecto es la primera que tienen que empezar a procesar porque hay que hacer una incubación en el baño María y después lavar glóbulos rojos. Es un largo proceso, jóvenes, entonces les pido que trabajemos leyendo bien la práctica, entendiendo bien la práctica, más la explicación de la doctora que va a estar ahí. Entonces tiene que ser esto claramente entendido para poder hacer la prueba. Porque si no, si ustedes se retrasan porque no le entienden o porque cometen errores, que no le colocan el suero, que no le colocan los eritrocitos y demás, van a terminar con que van a atrasarse. El primer grupo todavía tiene la posibilidad de quedarse hasta el segundo horario a veces, ¿no? Terminando de lavar sus tubos, etcétera. Pero sin embargo, el segundo grupo no hay más tiempo y entonces el laboratorio nos exige que entreguemos a tiempo el material. Entonces, por eso les recomiendo vayamos ya revisando la técnica del el texto guía, ¿sí? Y que podamos hacer incluso a través del grupo WhatsApp cualquier pregunta o duda que tengan, ¿ya? Incluso les voy a pasar este videos para que ustedes vayan viendo toda esta práctica y así no tengan problemas ese día y así puedan salir temprano de su clase práctica. Entonces, la técnica de Coombs indirecto es la primera que tienen que ir incubando y después ya procesar la técnica de Coombs directo, que es un poco más corta. Entonces, con eso vamos a poder entender esta técnica también de las pruebas pretransfusionales porque ya el Coombs directo, el reactivo, lo vamos a utilizar también en las pruebas pretransfusionales, que es la subsiguiente clase. Entonces, recomendación, lean estas técnicas, vean los videos que les voy a pasar y así de esa manera vamos a evitar conflictos de tiempo el día de miércoles. ¿Se entiende? Doctora, una pregunta. Sí. Los grupos que vamos a hacer los informes son de los mesones de los grupos que hicimos el laboratorio el día de ayer, o usted o la auxiliar nos va a organizar en cuestión de eso. No, 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 no. El informe es individual, no hay grupal. Ah, ya, doctora, gracias. El informe es individual. Entonces Y, ustedes, cada uno es responsable de su asistencia y por lo tanto cada uno es responsable de la presentación de su informe. y ya, gracias, doctora. De nada. Otro punto importante, no sé si en esta clase anterior llevaron todos su papel toalla y demás, porque para esta siguiente clase es primordial que tengan su papel toalla, un rollo por subgrupo, ¿sí? Porque se va a utilizar bastantes tubos, se va a usar bastante solución fisiológica y lavado de glóbulos rojos, y por lo tanto necesito trabajar con material limpio y seco. Si usted no tiene la certeza de que ese material está limpio y seco, mejor si lo enjuaga con un poco de solución fisiológica, ¿no? Y lo seca bien y así trabaja con esos tubos, porque si el tubo está contaminado con agua, todo el procedimiento que es tan largo, que es incubación, etcétera, les va a salir todo incorrecto. ¿Por qué? Porque los eritrocitos solamente en la incubación se van a hemolizar. Y si se hemolizan, nunca voy a ver una reacción visible al microscopio y demás una vez que termine la técnica. Entonces, tomen mucho cuidado de trabajar con material limpio y seco. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Con eso nos despedimos. Que tengan buenas noches, jóvenes.
Hasta luego. Bueno, buenas Hasta noches, luego, doctora. doctora. Ya. Hasta luego, doctora. Hasta luego.